híbrido. Empezamos siempre con nuestras presentaciones con los fundamentos teóricos de lo que estamos hablando, y la planificación híbrida responde a un modelo de educación híbrida, un modelo que es muy importante que considere estos puntos. Como siempre solemos decir, muchas veces nosotros llegamos en la práctica a aplicar todos estos conceptos teóricos sin darnos cuenta del nivel de complejidad con lo que estamos manejándonos y el camino correcto que estamos siguiendo. Este modelo híbrido, ya algunos docentes probablemente estén desde el primer día, ya desde hoy comienzan las clases en algunas instituciones de gestión oficial, a lo que ya empezaron en el sector privado. Quizás deban tener también estos puntos en cuenta. Obviamente la atención del alumno tiene que estar enfocada en situaciones de aprendizaje que sean bastante significativos y relevantes. Esto no solamente tiene que ver con el diseño de los contenidos que nosotros estamos dando, sino también con el hecho de cómo puede repercutir eso en la motivación de nuestros estudiantes. Así también diseñar situaciones de aprendizaje en las que nosotros tengamos previsto el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes. Obviamente, lo que decimos siempre con la profe A, promover el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes a partir de brindarles experiencias significativas, es decir, actividades que a la larga van a dar frutos y que sirven para un aprendizaje para la vida. Y obviamente fomentar y diseñar el hecho de poder tener ambientes que estimulen o que fomenten la colaboración entre nuestros estudiantes. Esto es muy importante tener en cuenta a la hora de poder presentar un modelo híbrido. Esta educación híbrida, este modelo híbrido responde a una educación híbrida que es básicamente el mismo método educativo que nosotros utilizamos en la modalidad tradicional, solamente que mezcla elementos de esta educación a distancia, obviamente extrayendo lo positivo de cada uno de los modelos, y así se maximiza lo que sería nuestra eficiencia en el aprendizaje en general. Esta educación híbrida se divide básicamente en dos grandes corrientes. Una de ellas tiene que ver con un modelo disruptivo, un modelo en donde ya las clases se graban de antemano. Generalmente no tenemos mucho este modelo, pero también existe en donde ya se graba todo el curso de antemano y se gestiona en una plataforma de gestión de aprendizaje, en donde prácticamente los encuentros presenciales se dan para aclarar algún que otro término, o bien para realizar una evaluación. El segundo modelo tiene que ver con el modelo que estamos aplicando ahora, que es el modelo semipresencial, y que se clasifica en los siguientes modelos que ahora se están aplicando en varias instituciones de tanto de gestión oficial como de gestión privada, obviamente cada uno conforme a las posibilidades, pero es muy importante saber cuáles son los modelos de educación semipresencial que existen y cómo podemos nosotros aportar a cada uno de estos modelos. El primer modelo es un modelo de rotación por estaciones, en donde en este modelo se dividen en dos estaciones, en estaciones de trabajo, con cada uno una función específica, en donde en un contexto general cada uno tiende a alcanzar un objetivo en común. Este modelo de rotación básicamente consiste en el hecho de que se dividen por estaciones, es decir, una estación sería presencial, otra estación debe ser en línea, y ambas estaciones se combinan para llegar a un objetivo en común. Este modelo es el de rotación por estaciones. El segundo modelo tiene que ver con también la rotación, pero en una modalidad de laboratorio. Este grupo se divide en dos grandes partes. Una parte que es una parte práctica y la otra parte que es la parte teórica. Es decir, en una parte nuestros alumnos se encargarán de aprender todo lo que tenga que ver con la parte teórica de un contenido,
y el otro grupo de estudiantes va a realizar primero lo que sería la parte práctica de los contenidos. Esto puede aplicarse tanto a lo que sería, podría ser matemática, podría ser educación física, podría ser química, podría ser física, en donde nosotros básicamente dividimos a un grupo 1, le damos todo lo que tenga que ver con la parte práctica del contenido que vamos a tratar, y en el grupo 2 le damos la parte teórica. Eh, luego invertimos esta modalidad en donde el grupo que en primera instancia le tocó aprender la parte práctica, ahora aprende la parte teórica, y el grupo que aprendió la parte teórica primero lo hace en forma viceversa. De esta forma, ambos grupos llegan a aprender tanto la parte teórica como la parte práctica, y ambos llegan a una misma conclusión. Obviamente se llega al aprendizaje, pero de una manera diferente. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, como decían en educación física, en el hecho de que un grupo, bueno, los mandamos a estudiar los fundamentos teóricos de un deporte, y el otro grupo en el que se carga de la parte práctica se encarga de aprender los aspectos ya de las reglas del deporte, practicando dentro de la cancha o dentro de un espacio determinado para ello, y luego se invierten las modalidades de aprendizaje para estos grupos. Es muy importante tener en cuenta que se pueden dar de estas formas, tanto para poder incluirlo en nuestra planificación, porque es muy importante también considerar estos modelos para nuestra planificación a la hora de dar nuestras clases, y para poder tener un conocimiento general de cómo se pueden gestionar cómo se puede gestionar la educación semipresencial dentro de este contexto de pandemia. Es muy importante para diseñar nuestros cursos en esta modalidad híbrida tener en cuenta estos tres aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con cómo vamos a organizar nuestro curso, es decir, vamos a organizarlo desde la planificación, y cómo vamos a distribuirlo desde el punto de vista de tener en cuenta y tener presente que siempre tienen que estar expresos nuestros objetivos, los contenidos que vamos a dar por cada unidad, el tiempo que va a llevar desarrollar cada contenido, y cuál es el contexto para el desarrollo. Es lo que le decía anteriormente, de que es muy importante que nuestros alumnos sepan el por qué van a aprender ese contenido y cómo les va a servir ese contenido en la vida, para su aprendizaje para la vida. En segundo lugar, es muy importante y es fundamental organizar las actividades de aprendizaje, que estas actividades de aprendizaje tengan y vayan de la mano con los objetivos que nosotros tenemos para nuestro curso, y las actividades en general y los procedimientos de evaluación. Es muy importante que nuestras actividades vayan de la mano con esto, porque no podemos diseñar actividades que no tengan relación con los objetivos. Es decir, si nosotros queremos que nuestros alumnos desarrollen un conjunto de habilidades, esas actividades tienen que ir de la mano de eso, y los otros procedimientos de evaluación también tienen que ir. No podemos poner, por ejemplo, rúbricas demasiado complejas para actividades que son demasiado simples o muy cortas. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano con eso. O bien, para contenidos muy complejos tampoco podemos desarrollar o podemos aplicar técnicas o instrumentos de evaluación que sean demasiado simples para evaluar un conocimiento o un conjunto de habilidades más complejo. Y el tercer punto, por esto es mucho más largo, tiene que ver con cómo nosotros organizamos nuestra secuencia didáctica, y cómo esto va relacionado con los recursos tecnológicos que vamos a estar utilizando. Y eso es muy importante porque obviamente, en primer lugar, es fundamental establecer cuál va a ser nuestra plataforma de trabajo. Si bien vamos a tener el condimento de las clases presenciales, en donde nosotros como docentes en general ya sabemos organizarnos en cuanto a los espacios de trabajo, en cuanto a nuestra metodología de trabajo para cuando los alumnos estén en clase, pero el condimento virtual, la pata de la silla que tiene que ver con la parte online, tiene que
establecerse entonces cuál va a ser la plataforma de trabajo y cuál va a ser la plataforma de interacción, porque a veces son realidades completamente distintas y muchos van a coincidir conmigo en el sentido de que si esto no se establece, puede generar algún tipo de contratiempos o dificultades, porque nuestra plataforma virtual de trabajo puede ser tanto la plataforma institucional, puede ser un Moodle, puede ser un Classroom, puede ser un Brightspace, puede ser una página en donde los estudiantes tengan que alzar su trabajo o bien nos pueden enviar por correo electrónico o casos en donde nos puedan enviar por WhatsApp. Es muy importante establecer ese espacio de trabajo y ese espacio de interacción, porque muchas veces podemos tener nuestra plataforma de trabajo en donde nos comunicamos con ellos por mensaje, dentro de la plataforma o por correo electrónico, y de repente quieren comunicarse con nosotros también por nuestro número de WhatsApp o un servicio de mensajería mucho más privado. Entonces es importante establecer con los estudiantes, aquí vamos a trabajar, aquí se alzan los trabajos, aquí nos vamos a contactar, y también el uso que se le va a dar a cada una de esas plataformas. Es muy importante organizar ese aspecto para poder construir nuestras secuencias y nuestras actividades formativas mediante lo que serían estas instrucciones. También es importante organizar, una vez que nosotros tengamos ya establecido en qué plataforma vamos a trabajar y en qué plataforma vamos a comunicarnos con nuestros estudiantes. Entonces, el segundo punto tiene que ver cómo organizamos esas herramientas, ya sea para nuestras reuniones que se van a, dependiendo de cómo se va a organizar nuestra reunión, tanto presencial como virtual, y también los procesos de acompañamiento y retroalimentación. Entonces, recapitulando lo que sería esta organización didáctica y de los recursos, primero entonces definir cuál va a ser la plataforma tanto para trabajo como para comunicación. Y luego definir lo que serían las estrategias de comunicación con los estudiantes, tanto para nuestras clases como para la retroalimentación de las actividades y de los resultados. Es muy importante entonces decirle a nuestros estudiantes, bueno, ustedes alzan la tarea, después del plazo, dentro de tanto tiempo ustedes van a tener la retroalimentación, dentro de tanto tiempo se corrige, si existen extensiones va a ser hasta este periodo de tiempo o no existen extensiones para la entrega de trabajo. Eso es muy, pero muy importante, tanto para lo que sería aquellos docentes que se organizan con plataformas o que se organizan con lo que serían servicios de mensajería. Muchos docentes tienen grupos de WhatsApp con sus estudiantes, por ahí le hacen la entrega de las evidencias, y es muy importante entonces ya de antemano con un mensaje organizado con con estos pasos que están aquí, para que nosotros desde la entrada, desde el inicio de las clases podamos establecer nuestras instrucciones y nuestras reglas de cara a organizar nuestro año conforme a esta modalidad híbrida. Y algunos tips que también van de la mano con estos tres aspectos de la organización que veíamos antes. Esta presentación de hoy, les digo, es bastante corta. Lo importante es darles a ustedes algunos puntos en particular para poder planificar. Todos ya tenemos una idea grande de la planificación. Si quieren ver más contenido y más videos, recuerden visitar nuestro canal de YouTube de la universidad, donde también tenemos más consejos y más presentaciones sobre lo que sería la planificación y la evaluación. Pero el objetivo de esta presentación de la modalidad híbrida es poder darles algunos consejos en particular como para que podamos organizar nuestro año en estos primeros momentos, en estos primeros meses. Algunos ya empezaron hoy, otros van a empezar un poco después, otros ya empezaron, pero lo importante es tener estos consejos a la mano. Algunos tips para nuestra planificación en modalidad híbrida sería tener en cuenta lo que les decía anteriormente en cuanto a cuáles van a ser los tiempos de respuesta para los mensajes y la retroalimentación. Es muy importante que tengamos esto ya establecido para nosotros mismos y poder expresarlos tanto dentro de la plataforma, tanto por correo electrónico como por mensaje de WhatsApp. Entonces es importante decirle a nuestros estudiantes, chicos, chicas,
ustedes me entregan la tarea y dentro de una semana van a tener la retroalimentación, dentro de una semana corregiré todos los mensajes. Obviamente sabemos que nosotros hasta nos quedamos todos los fines de semana, sábado, domingo de noche para corregir los trabajos, pero es muy importante tanto para nosotros como para ellos establecer un tiempo de respuesta para esos mensajes y para la retroalimentación. Entonces así nosotros mismos también desde un punto de vista balanceamos o tenemos nuestros plazos, tenemos un periodo de tiempo con el cual movernos y jugar. En segundo lugar, obviamente la modalidad de la entrega, esto quizás sea repetitivo, pero es muy importante determinar sí o sí cuál va a ser la modalidad de la entrega de los trabajos. Si no, los estudiantes van a enviar sus evidencias a través de una foto por WhatsApp, que se identifique en la foto, en la hoja de quién es el trabajo, que tengan todos esos datos, porque a la larga nosotros somos los que vamos a recopilar y vamos a emplear esa evidencia para concederle una evaluación a esos trabajos. Obviamente, el tercer punto tiene que ver con los foros, foros que no se remiten exclusivamente al uso de una plataforma Moodle. Siempre recalcamos aquí que los foros, los debates y las discusiones se pueden llevar incluso en un grupo de WhatsApp, pero es muy importante establecer los criterios para el uso de los foros. Para el debate, recuerden que es muy importante que nuestros alumnos puedan ellos tomar el control en cuanto a las intervenciones, en cuanto a que ellos intervengan más, no solamente nosotros hablar toda la clase, sino que ellos también sean parte importante y protagonistas de su propio aprendizaje. Y es muy importante para eso establecer cuáles son los criterios para el uso de los foros, los debates y otros mecanismos que nosotros decidamos sean los más adecuados para poder llevar a cabo estas clases. El siguiente punto tiene que ver con sobre el tipo de plataforma que vamos a utilizar. Obviamente muchos de nuestros estudiantes están familiarizados con la tecnología, otros no tanto, pero es fundamental que nosotros les digamos ya de antemano cuál va a ser la plataforma, cómo vamos a manejarnos y elegir una plataforma que sea, si es que no hay una institucional, que sea una plataforma con la cual nosotros nos sintamos cómodos, ya sea Classroom, ya sea Moodle, ya sea incluso WhatsApp. O Canvas o Brightspace. Entonces sean plataformas en las que nosotros nos sintamos cómodos y nosotros podamos brindarles a los estudiantes herramientas adecuadas para que ellos puedan aprender. Entonces, si es que ellos no están familiarizados con eso, le podemos enviar links de tutoriales, podemos inclusive diseñar un pequeño manual. Es muy importante tener eso a mano siempre para que ellos puedan ver esos tutoriales y que ellos por su propia cuenta aprendan y conozcan ese entorno, esa plataforma, para que ellos construyan su aprendizaje también desde ese sentido, desde cómo se maneja una plataforma de aprendizaje en la que nosotros queremos que ellos también sean parte. Establecer, obviamente, cuando vamos a tener en clases se establecen normas de convivencia y es muy importante también establecer las normas de convivencia dentro de las videoconferencias, es decir, que todos tengan las cámaras apagadas en caso que nosotros no queramos ser los únicos que compartamos la presentación o que veamos, porque también hay que considerar que si todos tienen las camaritas prendidas, el ancho de bandas es mayor, el que se consume, también se consumen más datos, entonces es muy importante que apaguen todas sus cámaras, que apaguen todos sus micrófonos, porque obviamente eso puede llegar a interrumpir el proceso normal de clase, y si nosotros queremos que tengan sus micrófonos apagados, pero sus cámaras prendidas, también se puede hacer eso. Solamente es importante determinar en qué momento se prenden las cámaras, en qué momento se apagan las cámaras, en qué momento se prenden los micrófonos y en qué momento se cierran. Es básicamente lo mismo, e intercalar estas normas con lo que serían nuestras clases presenciales. Y un punto también muy importante tiene que ver con decirle a nuestros alumnos, o bien ofrecernos, si es que podemos manejar o no, lo que serían darles datos sobre dónde ellos se pueden contactar en caso que tengan problemas con
con la conectividad, problemas con lo que sería el manejo del programa, es decir, si por ahí tenemos personas dentro de la dirección de TICs del colegio o nos pueden ayudar nuestros compañeros de informática, es muy importante decirles a nuestros alumnos si tienen problemas, pueden ir a estos con estos compañeros para que ellos también les puedan brindar asistencia en caso de que tengan problemas con ello, porque muchas veces quizás ese sea el objetivo, la dificultad más grande que tengan, que no saben cómo instalar el programa o su computadora tiene algún problema que deba solucionarse, por eso no se conectan a las clases, o bien les impide aprender. Entonces, es muy importante tener también ese contacto a mano. Y dividí esta tabla con los aspectos, digámosle, resumiendo los aspectos más importantes que tenemos que revisar a la hora de establecer nuestros elementos macro, micro y de la evaluación y de la comunicación en cuanto a la planificación híbrida y lo que esto conlleva. Dentro de un aspecto más macro, lo que tenga que ver con la organización del curso, entonces es muy importante revisar que nuestra organización vaya de la mano con los objetivos de aprendizaje. Es decir, que si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan determinados contenidos durante tanta cantidad de sesiones que se van a llevar a cabo en cantidad de horas, entonces que la organización del curso vaya de la mano con eso. Entonces, si queremos que nuestros estudiantes empleen 4 horas de aprendizaje autónomo o 4 horas de 2 horas de sesiones virtuales y 2 de presenciales para aprender lo que serían la suma de fracciones. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la organización del curso vaya de la mano con ese objetivo. Estoy nombrando un contenido en particular. Y luego que esta organización incluya lo que sería los objetivos y la temporalidad para poder abordarlo, porque si nosotros no incluimos esos tiempos dentro de nuestra organización del curso, tanto nuestro estudiante como lo que sería inclusive nuestro propio manejo se podría ver un poco dificultoso. Entonces, recapitulando, en primer lugar, para tener estos aspectos micro, es importante entonces de la organización del curso prever que nuestros objetivos vayan o se puedan cubrir durante un tiempo determinado y poder tener a mano y poder tener ya organizados tanto los objetivos como el tiempo esperado para cumplirlos. En cuanto a aspectos más micro, aspectos más detallados, que tienen que ver con esa planificación de los aprendizajes, es muy importante que esas actividades, esto es obvio, pero es muy importante que vayan de la mano las actividades con los objetivos, que estas actividades se lleven a cabo tanto bajo la conducción del docente como las actividades autónomas. Es decir, que si nosotros creamos contenidos que no solamente sean contenidos que sí o sí estén bajo la conducción nuestra, que sí o sí tengamos que supervisar, sino también poder fomentar el aprendizaje autónomo, que los alumnos sean parte de su aprendizaje. Obviamente, en cuanto al aprendizaje autónomo, también tener en cuenta que hay que proponer o fomentar el trabajo colaborativo dentro de nuestro ámbito de clase. Y que la planificación, y esto es fundamental, que esta planificación incluya actividades en donde por lo menos una parte del módulo, una parte de nuestro contenido temático, nuestra parte de la unidad se desarrolle sí o sí a distancia. Entonces, poder ya dividir qué partes van a ser a distancia y qué partes van a ser de manera presencial. Si bien por ahí no tengamos todavía la fecha, pero por lo menos dividir qué parte nos gustaría o qué parte sería más fácil. Eso ya depende de la organización de cada uno, qué parte sería más fácil que se dé a distancia,
que nosotros consideremos que el estudiante pueda leerlo por su cuenta y concentrarnos en aspectos más generales o aspectos que sí o sí necesiten de nuestra supervisión como para poder priorizar cuáles son los contenidos que se van a desarrollar de manera presencial y cuáles son los contenidos que se van a desarrollar a distancia. El tercer punto tiene que ver con la evaluación. Y esto aquí también es fundamental poder incluir entonces evidencias de aprendizaje que vayan acorde con los objetivos que nosotros buscamos esperar. Entonces, si nuestras capacidades son, por ejemplo, que el niño sea capaz de poder escribir las letras de manera legible, entonces que nuestros resultados de aprendizaje o las evidencias que pidamos puedan ser acordes a ese objetivo. Entonces, sí o sí vamos a tener que pedir una evidencia que sea una foto o un video en donde nos muestre cómo el niño ha escrito la letra. O de por ahí, si es que nosotros queremos que el niño demuestre ciertas o llegue a determinados a determinadas actitudes, entonces sí o sí tenemos que ver evidencias que respalden ese objetivo, que sí o sí nos ayuden a ver de manera clara y poder evaluar adecuadamente lo que estamos nosotros buscando. Y los instrumentos o medios de evaluación también se pueden utilizar de manera presencial o virtual. Es decir, que si nosotros no podemos verle al niño ahí que está escribiendo la letra con nosotros, también está ese condimento de que nos envíen la foto, que nos envíen el video o otro medio que nosotros consideremos adecuado para poder evaluar a nuestros estudiantes. Es decir, que tanto el desarrollo de los contenidos y de las unidades también tengan sí o sí ese condimento de virtualidad. Y digámosle, recalcar estos aspectos que tienen que ver con la comunicación. Es muy importante, hago este énfasis porque a la larga esto también nos puede llevar algún tipo de problemas si es que no los determinamos adecuadamente, porque en la comunicación, si la comunicación es ordenada, probablemente tengamos menores contratiempos a la hora tanto de la entrega como de la comunicación. Ahora es muy importante la comunicación porque quizás tengamos grupos nuevos, chicos que no hayamos con los que no hayamos trabajado en el periodo lectivo anterior y que quizás no estén acostumbrados a nuestra manera de trabajo. Entonces es muy importante poder definir con nuestros estudiantes, se van a comunicar conmigo por el correo electrónico, aquí está mi WhatsApp, me pueden escribir, pero de lunes a viernes de tal a tal hora, yo los contenidos los voy a alzar de tal a tal hora. Entonces es importante que nosotros mismos nos organicemos, bueno chicos, aquí vamos a alzar los contenidos, en este horario vamos a alzar los contenidos, el periodo para que ustedes entreguen su tarea, me hacen la foto, me hagan la presentación de PowerPoint es este. Si es que no lo entregan en este periodo, pueden entregarlo hasta aquí, si no pierden puntos. Entonces es muy importante que al momento de planificar nosotros podamos establecer eso. También establecer las normas de asistencia, si bien en las clases presenciales hay un porcentaje quizás más flexibilizado ahora con esta situación de pandemia, pero en cuanto a las asistencias a las videoconferencias y las actividades que sean asincrónicas, entonces obviamente tener un periodo, hay que ser puntual para conectarse. De por ahí también se es un poco flexible en ese sentido por la conexión a internet, pero establecer algunas reglas tanto para las clases presenciales como para las virtuales. Obviamente incluir siempre esa modalidad de entrega. El grupo que viene tal y tal día van a entregar en presencial este contenido. Para la clase virtual podemos usar la plataforma. Entonces, establecer esa modalidad de entrega claramente es muy, pero muy, muy útil a la hora de organizarse. Siempre brindamos estos consejos, estos aspectos a revisar de cara a lo que sería nuestra planificación. Establecer siempre los tiempos de entrega para cada uno de los trabajos.
así como les decía, y definir la forma en la que nosotros vamos a dar la retroalimentación. Es decir, vamos a dar la retroalimentación de manera presencial, vamos a dar un repaso con ellos sobre los aspectos que no quedaron claros, o bien vamos a darles una retroalimentación individual cuando sea la clase presencial, o vamos a hacerlo en la plataforma. La manera en la que nosotros podamos organizarnos mejor va a ser la más adecuada. Siempre depende de lo que serían las posibilidades y la organización y las preferencias de cada uno. Por eso no brindamos este es el ideal. Todo depende de qué les sea más fácil al docente al momento de poder realizar su organización y su planificación. Pero para algunos quizás sea más fácil en cuanto a la modalidad presencial, ahora que estamos volviendo una parte presencial, entonces hay cosas que se pueden hacer así, y a otros quizás les sea más fácil hacerlo en modalidad virtual. Entonces cada uno depende de cómo a cada uno le quede mejor hacerlo. Y en la última diapositiva tiene que ver con las fuentes. Esta presentación ya les envié en PDF, en lo que sería un link en Google Drive, que está en el chat de Zoom, así que ustedes pueden descargar ya esta presentación, tenerla a mano. Aquí hay algunas fuentes para revisar, quizás algunos links importantes. Tenemos la guía de diseño de modalidad híbrida y modalidad a distancia, que es también de nuestros colegas del Ibero de México. Algunos estudios sobre cuáles son los resultados de aprendizaje en esta modalidad híbrida, si de por ahí ustedes quieren profundizar sus conocimientos y leerlos para tener más información a mano al momento de poder realizar su planificación. Y vamos a ver un modelo de lo que sería un plan de clases en modalidad híbrida, diseñado con algunos aspectos que trascienden a lo que sería la planificación normal o la planificación estándar. Esto es un modelo donde existen aspectos sugeribles, pero que cumplen con lo que serían algunas premisas que estábamos tratando anteriormente en la presentación. A grandes rasgos, para que ustedes puedan tener en cuenta, este modelo también está en el chat, está en PDF, pero para que ustedes lo tengan. Voy a tratar antes de terminar, de alzarlo en este formato editable, de por ahí si ustedes lo quieren usar para sus clases o para sus planificaciones, bienvenido sea. Está diseñado para que ustedes puedan organizarse de manera a prever estos aspectos. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos, la primera parte en cuanto a los aspectos de identificación, un punto ya importante es en lo que tiene que ver con el ítem llamado escenario académico, en donde nosotros en el ítem de escenario académico vemos dónde se va a desarrollar específicamente la clase, es decir, si se va a desarrollar en un espacio de clases, en un aula, si va a ser un aula virtual, o sea, si va a ser a través de alguna videoconferencia, si se va a realizar en un laboratorio de informática, porque nosotros somos profesores de informática y queremos desarrollar con ellos contenidos relacionados a algún programa en particular, o si se va a hacer dentro de un laboratorio en sí. En cuanto a la temporalidad, es muy importante, ya se incluyen aquí el número de semanas en las cuales se va a llevar en la planificación de las clases. Yo aquí puse un plan de clase semestral porque en la universidad utilizamos esa modalidad. Ustedes pueden cambiarlo a la modalidad que les sea más adecuada. Les repito, a los que nos están pidiendo, enseguida voy a remitir otra vez este archivo y la presentación y de lo que sería hoy en el chat nuevamente, así que no se preocupen, ya esto también les van a enviar por correo electrónico a los que se inscribieron y a los que quieran pedir información. Ya también les voy a dejar mi correo electrónico al finalizar la presentación. Entonces vamos a concentrarnos un poco en lo que sería este pequeño esquema, esta pequeña matriz de planificación híbrida, en donde ustedes tienen el número de semanas, las horas
presenciales que se van a llevar a cabo por semana, las horas virtuales, el número de sesiones presenciales y el número de sesiones virtuales. Es importante poder determinar esos números al momento de poder organizarnos. En cuanto a las competencias de desarrollar, pueden ser competencias específicas para algún programa académico, eso, si es que de por ahí están en la universidad y tienen manejo de lo que serían competencias académicas de nivel tuning, son muy, pero muy útiles. Si las quieren utilizar sería fantástico. Y también competencias a desarrollarse a nivel general. También dentro del link, dentro de lo que sería la presentación, les dejé un link donde hay un instructivo de la Universidad Complutense de Madrid en cuanto a cómo escribir lo que serían las capacidades y los resultados de aprendizaje esperados, que son los puntos que están aquí abajo. Aquí abajo, en cuanto a esta matriz, tenemos lo que sería el cronograma, es decir, por número de semanas, los contenidos que vamos a llevar a cabo, las capacidades, los resultados, qué materiales vamos a estar utilizando y cuáles serían nuestros recursos didácticos, así como las estrategias metodológicas y la evaluación que vamos a emplear. En cuanto al cronograma, y aquí puse abajo aspectos que deberíamos tener en cuenta de por ahí, si es que nuestra división o el modelo que empleó nuestro colegio es la educación semipresencial y un modelo separado tanto por estaciones o por grupos de trabajo, le puse aquí, esto puede variar, esto responde a una organización general, de por ahí un grupo se va un lunes y martes de manera presencial y un grupo 2 se va miércoles y jueves de manera presencial y dan la modalidad virtual ambos grupos un día viernes, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta esa división, de por ahí si responde a políticas institucionales, poder hacer esa división conforme a lo que establece nuestro colegio, o de por ahí si tenemos esa autonomía de irnos en nuestro día de clases y de por ahí somos catedráticos y vamos a las clases presenciales dentro de nuestros días de clase, entonces determinar cuáles son los días de clase en los que vamos a ir presencialmente, a qué hora vamos a realizar las actividades virtuales. Entonces es muy importante establecer en nuestra organización cómo vamos a hacerlo. En cuanto a los contenidos, cuáles son las horas teóricas que se van a realizar de manera presencial y cuáles van a ser a distancia, o las horas prácticas. Entonces es muy importante determinar de en qué momento se va a hacer de manera presencial, en qué momento va a hacerse a distancia. Y el punto que estábamos hablando en la presentación sería de cuántas horas vamos a dedicar a aprendizaje autónomo, es decir, cuántas horas van a dedicar nuestros estudiantes a poder leer por su cuenta, a poder buscar información por su cuenta, de por ahí si empleamos nosotros la técnica, la metodología del aula invertida, cuánto tiempo esperamos más o menos que nuestros alumnos van a poder emplear para leer esos contenidos. Entonces es muy importante en esta planificación considerar esas horas de aprendizaje autónomo. En cuanto a las capacidades, por qué capacidades queremos desarrollar, en cuanto a los resultados de aprendizaje esperados, entonces siempre tienen que partir la premisa, profes, de que el resultado de aprendizaje esperado es básicamente que nuestros estudiantes sean capaces de, y aquí puse dos ejemplos, identificar tal o cual cosa, valorar de forma crítica tal o cual aspecto. Entonces tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos que ellos aprendan en este apartado. En cuanto a los materiales, tanto de apoyo, qué materiales en PDF vamos a utilizar, si vamos a utilizar tutoriales, si vamos a meter eso dentro de la plataforma institucional, las videoconferencias, qué enlaces, si de por ahí vamos a usar simuladores. Entonces todo eso tener a mano en esta columna de materiales curriculares, qué estrategias metodológicas vamos a utilizar, es decir, qué actividades vamos a tener a mano y cuál sería el escenario académico. Acuérdense, el escenario académico o el lugar o el modo en el que vamos a realizar, entonces se va a hacer en el aula, va a ser en videoconferencia, va a ser en un laboratorio. Entonces es muy importante dividir las actividades y en dónde se van a llevar a cabo. Y el último punto tiene que ver con la evaluación. Entonces, ¿qué criterios de evaluación vamos a utilizar nosotros? Y el formato para evaluar las evidencias. Entonces, recuerden, las evidencias que los estudiantes nos van a enviar y las cuales nosotros vamos a seleccionar para la evaluación tienen que ir acorde a los objetivos que nosotros esperamos.
Entonces, si nosotros esperamos que nuestros alumnos aprendan el verbo to be en inglés, obviamente en cuanto a la parte oral, ellos nos pueden enviar un video con la pronunciación del verbo to be en el presente simple. Y si nosotros queremos evaluar el escrito, le vamos a pedir que nos escriban oraciones o bien un párrafo, un pequeño cuento a mano, si es que pueden, o a computadora, y que nos lo remitan de manera que nosotros podamos evaluar esas evidencias, elegir la modalidad que esté acorde a las posibilidades de ellos, que esté acorde a nosotros, que esté acorde a la plataforma que nosotros elegimos para la entrega. Y por último, evaluar o tener en cuenta cuál va a ser el valor, el peso de esas evidencias dentro del aprendizaje de cada uno. Y por último, una pequeña tablita en donde nosotros clasificamos los recursos digitales que vamos a estar empleando, ya sean textos, ya sean simuladores, ya sean imágenes, pueden ser tutoriales. Entonces es muy importante poner ya en nuestra planificación qué tipo de recursos vamos a estar utilizando para nuestras actividades híbridas.